Bienvenidos a este taller de GPTs, de ChatGPT. Vamos a hablar de entrenar a tu propio GPT, a tu propio agente digital, al agente que podemos tener dentro de ChatGPT, que se comporta como ChatGPT, sin embargo, le podemos dar instrucciones y podemos entrenarlo para tareas y para encargos muy específicos. En particular, vamos a poder entrenar un GPT para el sector inmobiliario. Nos vamos a centrar un poco más en inmuebles, aunque también es aplicable a cualquier otra actividad. Se puede aplicar a cualquier venta, si queremos enfocarnos un poquito más en la venta, un poquito más en aumentar ventas, pero vamos a hablar sobre los GPTs como una herramienta comercial, ¿vale? En vez de como algo que requiera mucha programación. En YouTube tenéis un montón de tutoriales, un montón de contenido sobre los GPTs como una herramienta para estar programando procesos de marketing, para estar programando procesos de comunicación, atención al cliente. Hoy nos vamos a centrar un poco más en la dimensión de ChatGPT como asistente comercial. Y para eso vamos a ir directos a la presentación en GPT, en ChatGPT. Vamos a ir directos a cómo podemos entrenar un ChatGPT. Y en este caso vamos a ir a ChatGPT y vamos a ir a los GPTs. Aquí en la barra de la izquierda tenemos los GPTs que sirven para tareas específicas. Son programas específicos que nos van a facilitar unas tareas que otros no van a poder hacer tan bien. ¿Ok? Por ejemplo, en talleres anteriores hablábamos de Sora, hemos hablado de DALI también, y son GPTs que están entrenados para tareas muy específicas, ¿vale? Es decir, si queremos buscar información específica, podemos hacer Deep Search, que es una funcionalidad que tenemos en la versión Plus. Y si queremos, por ejemplo, una imagen, una creatividad, nos vamos a DALI. ¿Ok? Entonces, necesitamos ir buscando ese encaje dentro de lo que queremos. Si queremos imágenes, algo de imágenes. Si queremos investigación, podemos ir a cualquiera de los GPTs de información. Tenemos de marketing, tenemos de finanzas, tenemos incluso médico, podemos tener eh, un asesoramiento básico, no un asesoramiento médico, sino una guía, un procedimiento básico. Ojo, sin ser aquí una recomendación directa, ya él mismo nos lo dice, pero sí podemos ir seleccionando algunos GPTs que son interesantes para tareas específicas, como Life Coach. O sea, algunos están entrenados para darte algunos consejos y para, bueno, pues comunicarse contigo con tareas muy específicas, con temas muy específicos. También vemos programación, vemos de diseño, también para poder ir adaptándonos a lo que queremos en cada caso. Por ejemplo, aquí de arquitectura vemos, o sea, un segundito, hay varios que son interesantes para nuestro día a día, ¿vale? Y también para hacer una investigación un poquito más profunda, o para intentar o procurar quedarnos en temas muy específicos. Por eso vamos a centrarnos hoy en cómo podemos programar un GPT enfocado a la venta en inmuebles. Vamos a irnos a uno que ya está entrenado, uno que ya está preparado, en este caso el mío de estudios de mercado. Aquí vemos Adrián Momentum Estudios de Mercado y podemos empezar a preguntarle cómo integrar GPTs en mi negocio. Vamos a preguntarle cómo integrar GPTs en mi negocio. Empezamos con el diagnóstico inicial. O sea, al final hay que saber qué queremos, qué hacemos en nuestro día a día, para qué queríamos o para qué puede ser útil un asistente de inteligencia artificial en nuestro negocio. Y aunque ya he dicho que hoy nos vamos a centrar un poco más en la parte de asistente comercial,
También puede ser una herramienta de automatización, una herramienta de marketing que se encargue de enviar correos, de enviar mensajes a través de WhatsApp, a través de varios canales de comunicación. Por lo tanto, la integración de GPTs va desde el diagnóstico inicial, entrevista con líderes, identificar tareas repetitivas, localizar puntos de dolor, evaluar qué tan digitalizada está la empresa. O sea, al final es ver qué necesitamos en la empresa y luego a partir de ahí vamos a integrar una serie de procesos. Diseño de la solución, desarrollar prompts, definir flujo de trabajo automático, elegir herramientas auxiliares. Por ejemplo, si tenemos un CRM, podemos buscar las automatizaciones correspondientes con nuestro GPT. CRM en este caso es la base de datos, es los clientes que tenemos y la relación que tenemos con ellos, simular casos reales para probar cómo funcionaría GPT, es decir, entrenar tanto por voz como por texto para poder satisfacer nuestras necesidades. También probar la solución en condiciones reales. ¿Por qué? Porque en efecto necesitamos que el texto que nos arroje o la voz que nos arroje vaya en línea con nuestros objetivos, vaya en línea con lo que necesitamos. Seguimos con el escalamiento, ampliar la implementación a toda la empresa, completar todo lo que es la formación, la integración en procesos clave. O sea, esto lo vamos a ir haciendo de forma progresiva, el ir enseñándole a los compañeros cómo funciona el GPT y la optimización. Aquí es donde entra el que vayamos entrenando el GPT a través de documentos, a través de texto, a través de conversación, para que entienda un poquito mejor lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Dónde puedo aplicar GPT? Atención al cliente, generación de contenido, automatización de reportes y análisis de datos, capacitación y soporte interno, traducción o localización de contenidos, creación de documentos legales o administrativos. Y aquí nos va preguntando en qué industria estoy o qué área de la empresa quiero que sea la implementación. Voy a decir que estoy en bienes raíces, y le voy a decir también comercialización, ¿vale? Comercialización. Entonces, vamos a darle y vamos a ver cómo nos adapta esta explicación a bienes raíces en el área de comercialización. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es detectar una necesidad o detectar una tarea, como puedan ser las consultas similares sobre propiedades. También el cómo podemos definir un flujo de comunicación con un cliente. Lo típico de si me dejan en visto, ¿qué hago? Le mando otro correo, le mando otro mensaje, lo llamo, ¿qué onda? ¿Qué hago con esa persona? Pues realmente ahí es donde entra la secuencia, ahí es donde entra no es solo mandar un mensaje, no es solo hacer una llamada, es tener todo un flujo de comunicación para que esa integración tenga sentido. Sí, primero podemos tener la lluvia de ideas o podemos tener un borrador o un draft con ChatGPT de cómo puedo mantener la comunicación con una persona o con una institución, y después vamos con la implementación en términos de procesos. Definir cómo generar más clientes, cómo calificar mejor los existentes, tener preguntas de calificación, lo que veníamos haciendo en otros talleres, que está, por cierto, todo en el canal de YouTube, en Automatiza con Adrián. Y vamos a ir entrevistando a agentes de ventas, personas de marketing, por ejemplo, para este proceso de comunicación de, ok, ¿cómo te comunicas con tus clientes? ¿Qué información les mandas? ¿Qué proceso sigues, por ejemplo, para retomar el interés y para poder mantener activa la base de datos? Evidentemente no es lo mismo tener una base de datos de asesores inmobiliarios que buscan comisión, que buscan un poco más de actualización de producto, que quieren saber cómo vender el producto, que un cliente que lo que quiere es conocer mejor el destino, conocer un poquito mejor la situación del mercado, que quiere saber un poco de estudios de mercado para ubicarse y poder tomar una mejor decisión. Y por lo tanto, son decisiones y son propuestas de valor totalmente diferentes.
Entonces ahí es donde entra el diagnóstico inicial y donde tenemos que ir trabajando nuestro flujo de comunicación. Fase 2, diseño de solución GPT. Aquí es donde entra el saber qué queremos. Podemos tener un asistente que trabaje WhatsApp, que trabaje web o redes sociales, que responda preguntas sobre precio, ubicación y características de inmueble, proceso de venta, renta o inversión, agendar citas o visitas. Desde mi punto de vista, hoy por hoy los GPT son muy útiles como complemento al asesor y que lo use el asesor. O sea, que el asesor esté utilizando un GPT como una alternativa al Drive. El utilizarlo de forma automática con un cliente se me hace de momento un poco frío. Sí es cierto que va avanzando mucho la tecnología y vemos ya conversaciones bastante reales, pero también es importante recordar que estamos, en el caso de los inmuebles, vendiendo tickets altos o muy altos. Entonces es más útil el entender el perfil del cliente, saber cómo es el cliente, saber cómo es el producto, que estar en una cuestión de automatización pura. Tal vez podamos hacer algunas preguntas de calificación, tal vez si es un proceso más repetitivo, como es qué estás buscando, algo que puedes automatizar un poco más por simplemente ir filtrando, es más atractivo, poder ser más atractivo. O también dar un seguimiento tipo, tienes una cita y recordarle varias veces que tienes la cita, cómo acceder a link de Zoom, dar una serie de instrucciones. Si no está entrando, también mantener un flujo de comunicación. Todo eso con el CRM, con una implementación de CRM, puede ser súper poderoso, súper interesante. Luego, el generar contenido es algo que vamos a estar haciendo porque evidentemente cuando tenemos un desarrollo tenemos que ir actualizando la información continuamente, tenemos que ir sabiendo si hay alguna novedad, si hay alguna actualización. Necesitamos saber si lo que teníamos en nuestra base de datos o lo que teníamos en nuestro drive interno es correcto o hay que ir actualizándolo o hay que ir editándolo. Análisis de mercado, podemos tener reportes de mercado, preparar resúmenes de tendencias de precios, de demanda, y sí podemos hacer una media que vayamos actualizando cada mes, por ejemplo. Queremos saber a qué precio están los departamentos en el centro de Playa del Carmen y ese análisis lo hacemos todos los meses. Tomamos información o incluso nos vamos a los drives, entrenamos a la inteligencia artificial para ir haciendo otra vez los análisis y por lo tanto vamos optimizando nuestros análisis, vamos optimizando nuestra capacidad de ir nutriendo la relación con los leads, incluso calificar los leads. El hecho de poder hacer preguntas específicas o el poder ir teniendo una conversación con el lead, pues nos va a ayudar a la hora de dedicarle un poquito más de tiempo, de hacer alguna visita, de invitarles a un evento o incluso de documentar todo este proceso. Incluso tener una web o tener una landing page que se haga a través de inteligencia artificial. Ya estamos llegando, sí, en ese caso estamos llegando a esos niveles. Vamos con la implementación piloto porque cuando integramos un GPT, evidentemente tenemos que decidir qué queremos. Personalmente creo que hay que empezar con los GPTs como un complemento directo para el asesor, que no sustituya al asesor, ¿ok? Que sea, ok, tienes al asesor con su GPT y el GPT nos va a ayudar en nuestro proceso de comunicación, ¿ok? No es un sustituto, o al menos no debería ser un sustituto, no creo que debiera ser un sustituto, sino más bien un complemento del asesor. Y también, evidentemente, tener nuestro CRM, tener nuestra base de datos, aunque sea un Google Docs, necesitamos ir siendo capaces de llamar o de comunicarnos con nuestra base de datos, nuestros clientes. También plataformas, lo típico de poder ir captando leads o ir captando clientes a través de las estrategias típicas o tradicionales en bienes inmuebles. El tener un anuncio de una propiedad, el poder tener redes sociales que nos contacten para más información sobre un desarrollo, el poder tocar puerta o tocar base con agencias para que conozcan nuestro producto. Al final, que vayamos moviendo el producto, que vayamos moviendo las relaciones para poder después
ir teniendo una base de clientes un poco más amplia. Lo típico de voy a tu oficina, presento mis productos, vienes a mi oficina, presentas tus productos, entiendo bien lo que estás comercializando, entiendes bien lo que estoy comercializando yo y así tener un ganar lo suficientemente justo. También definir KPIs. KPIs son Key Metrics y indicadores clave, ¿vale? Que nos van a servir para marcar el ritmo o para conocer el ritmo de desarrollo de nuestro negocio y tener un porcentaje de leads calificados, tener el tiempo medio de respuesta, aumento de citas agendadas. En este caso, lo que queremos es ir marcando flujos de trabajo, flujos con el cliente, con el prospecto, con el asesor, tipo mandar varios recordatorios. Y ojo, creo que estamos en una fase en la que es mejor tener un flujo que revisemos nosotros a tener un flujo tan automatizado que sea la inteligencia artificial la que se comunique de forma directa. Creo que no estamos en el momento de que la inteligencia artificial se comunique de forma directa, al menos esa es mi opinión personal, sino que estamos en un punto en el que preferimos que la inteligencia artificial nos dé una pauta, nos dé una forma de ir procediendo, ¿ok? Y luego nosotros tomar nuestras propias decisiones. Beneficios, aquí tenemos respuesta rápida y en varios idiomas. Eso es súper interesante, el poder cambiar de un idioma a otro, tener implementaciones en WhatsApp para poder simular la voz, para que se parezca lo máximo posible, ya hay opciones, para que se parezca la voz lo máximo posible, sobre todo para tocar base, para ir prospectando, para ir haciendo llamadas a leads que tenemos en una base de datos, todo eso. Es un call center que desde mi punto de vista es muy interesante, aunque sea para ver quién te responde, tener una automatización al respecto. Sí lo veo bien, porque es romper el hielo con gente que o ha pedido información en algún momento o ha pasado por la oficina, pero luego hay que volver a tocar base con ellos. O sea, al final poder automatizar un poquito las tareas. Siguiente paso, el tener ideas de prompts específicos, flujo para WhatsApp, el calcular un ROI y para que no sea tan teórico, para que no sea tan en el aire, vamos a ir directos a un proyecto, ¿vale? Que está aquí en Playa del Carmen, que lleva la desarrolladora GMD y que se llama Central Park 2. En este caso tenemos la descripción, tenemos Central Park 2 en Playa del Carmen es un desarrollo de lujo con diseños contemporáneos y con amenidades para una vida más cómoda y ubicación privilegiada cerca de la Quinta Avenida. Ideal para vivir o invertir. Bueno, aquí es donde empezamos a interactuar. Tenemos varias opciones, tenemos como una pauta para empezar a comunicarnos con el asistente. Podemos pedirle argumentos comerciales, podemos pedirle el ROI en comparación con las alternativas, le podemos pedir que profundice en la ubicación, argumentos de presión inteligente. Por ejemplo, el presionar al cliente de forma inteligente es algo que sí requiere mucha lluvia de ideas y no requiere que la inteligencia artificial hable con el cliente. No, nosotros somos los que hablamos con el cliente, pero tenemos también que detectar cuáles son sus necesidades, tenemos que detectar también cuáles son sus anhelos, cuáles son sus preferencias, qué le gustaría recibir al cliente o qué no le gustaría. Por ejemplo, el típico argumento de reserva tu unidad sin ningún tipo de riesgo, si después quieres echarte para atrás, se te regresa el dinero, pero si sigues pensando sin hacer el depósito, puede llegar otro cliente que probablemente no lo esté atendiendo yo y aparte tu unidad, eso es un argumento muy poderoso, pero que evidentemente como es una relación tan importante y tan tensa, entre comillas, tenemos este asistente para que nos ayude. Y no es lo mismo que nos ayude con lo que vendría a ser la inteligencia artificial en general, que nos ayude con un proyecto en específico. Luego vamos a ver cómo entrenarlo para tu proyecto en particular. También tenéis un taller, un tutorial en mi canal de YouTube, si os gustan ir a verlo. Os voy a compartir mi canal de YouTube de automatizaciones para que si queréis un poquito más de información en cuanto a puntos específicos, aquí o está o lo voy a ir subiendo.
Bueno, vamos con argumentos comerciales teniendo en cuenta la actualidad, teniendo en cuenta qué está sucediendo en el mercado. Por ejemplo, ayer hubo una pasarela de moda en la Quinta Avenida y sería bueno también tenerlo en cuenta a la hora de ir presentando la información. Aquí vemos nuevas rutas aéreas desde Sudamérica y Europa, estabilidad en el tipo de cambio que favorece la llegada de extranjeros y esto asegura una alta demanda de rentas vacacionales. Ubicación, clave del éxito, el estar a 2 cuadras de la Quinta Avenida. O sea, al final tenemos argumentos que son básicos, pero también, pues, tener este insight o tener este contexto que en un drive es difícil mostrar o estás media hora dándole clic a carpetas a ver si te dan los argumentos que tú estás buscando para hacer un anuncio, los argumentos que tú estás buscando para una conversación con un prospecto y al final del día acabar teniendo un texto que puedas mandar por WhatsApp, que creo que es lo que la mayoría buscamos cuando queremos promover un desarrollo, queremos promover cualquier producto. Volvemos a mi canal de YouTube. Este es mi canal de YouTube de automatizaciones. Aquí podéis ir viendo los tutoriales que tengo, podéis ir viendo, por ejemplo, el tutorial de ChatGPT, cómo entrenar tu GPT, o multiplica tus ventas, GPT versus Gemini. O sea, aquí podéis ir viendo todo lo que he ido subiendo. Estos dos, que son un poco más largos, son los que hemos estado haciendo otras semanas. Aquí veis el Drive, aquí veis todo lo que viene a ser la estructura de información tradicional. Este es el Drive directamente del desarrollo y evidentemente lo que queremos es información que podamos compartir con el cliente. Incluso lo que queremos es una conversación o un audio para poder mandar al cliente. De hecho, aquí vamos a trabajar ya directamente con el audio. Aquí permitimos que se utilice el micrófono y vale, vamos a, vamos a empezar y vamos a darle desde el inicio. Vamos a darle a conversar con el asistente. Le voy a pedir que me elabore un texto para WhatsApp para mandar información a mi lista de prospectos informándoles de este cero del desarrollo. Hola, me gustaría un texto para WhatsApp que me permita romper el hielo, informar a mis prospectos desde cero. Ellos no saben nada del desarrollo y me gustaría que empezaran a aprender sobre el desarrollo y que sea un texto muy atractivo visualmente y que incluya emojis. Y aquí nos va dando el texto. ¿Ok? Aquí tenemos el texto. Esto perfectamente lo podéis hacer para vuestro desarrollo, para vuestros clientes y para incluso venderlo como un añadido para captar una exclusiva, para tener una mayor comisión, para tener una comunicación más fluida. Porque evidentemente si esto lo utilizamos luego para ir actualizándolo o lo vamos actualizando con base a noticias, con base a novedades, pues evidentemente lo queremos ir potencializando. Es decir, aquí podemos dar argumentos que tengan en cuenta ahora. Necesito argumentos que tengan en cuenta la actualidad geopolítica más reciente. Vale, ¿por qué necesitamos tener en cuenta la información geopolítica más reciente? Porque al final del día las personas tomamos decisiones con un contexto económico, con un contexto político amplio, ¿ok? No solamente tener lo que vendría a ser argumentos o cosas que estén en el aire, sino que vamos directamente con cómo este flujo de turistas canadienses y europeos que ya no van a Estados Unidos pueden ir a tu unidad. Pueden ir a Canadá, o sea, pueden ir desde Canadá a Playa del Carmen en vez de desde Canadá a Orlando, a Miami. Incluso van a ver cómo su bolsillo también se lo agradece. Entonces,
El venir a invertir a Playa del Carmen, a Central Park 2, significa apostar por una plusvalía sólida, respaldada por tendencias globales y no solo locales, sino tendencias globales. ¿Ok? Demanda como refugio internacional, el tener la seguridad nacional, o sea, todo lo que es inversión en seguridad, bajas tarifas de cruceros, está habiendo un montón de cruceros que llegan a Cozumel y la gente cruza hacia Playa del Carmen y por lo tanto ahí es donde estamos con ese tema de noticias. También ese turismo que se redirige nos va a ayudar a la hora de ganar argumentos, de ganar esa conversación con el cliente, con el prospecto, a la hora de efectivamente poder comunicarnos de forma más ágil y de forma más atractiva. ¿Ok? Poder defender que va a haber mayor ocupación, mayor demanda, por una razón tan específica como la situación geopolítica en Estados Unidos. También el diversificar. Desde una perspectiva de finanzas, desde una perspectiva de asesoramiento financiero, el diversificar es el argumento clave y es el argumento que más se utiliza en ventas cuando estamos comercializando una inversión. ¿Por qué? Porque sí tiene un respaldo teórico, el no pongas todos los huevos en la misma cesta o en la misma canasta, y también el poder ir cubriéndote de que una inversión no sea tan exitosa o tengas un poco más de turbulencia. Por ejemplo, si tienes acciones, si tienes bonos en bolsa, puedes cubrirte con una inversión inmobiliaria en la que sabes que tu capital está protegido, que no vas a tener una oscilación del 10-20% a la baja, aun sabiendo que luego puede irse un 30, un 40% al alza, pero al final lo que buscas es más estabilidad, más tranquilidad, más paz mental. Y con la volatilidad que ha habido en bolsa, mucha gente se está viendo atraída por los bienes raíces porque es una inversión más estable, más tranquila y más robusta. Aquí también nos va preguntando si quiere un script de videollamada, un guión para una videollamada y le vamos a decir, sí, script de videollamada. ¿Para qué? Para estar preparados para una videollamada. Por ejemplo, el presentarnos, hacer small talk, que es básicamente el romper el hielo, empezar a hablar con el cliente de dónde estás hoy, estás de vacaciones, estás en un día más en la oficina, etcétera. En una presentación breve, te cuento rapidísimo, yo formo parte del equipo que comercializa o el grupo de comercialización, tengo un mandato de comercialización para Central Park 2, un desarrollo inmobiliario exclusivo en el corazón de Playa del Carmen. En vez de Central Park 2 puede ser 20 Playa, puede ser Tancá, puede ser cualquier desarrollo. O sea, lo estoy poniendo simplemente como ejemplo para que veáis cómo se puede hacer. Más turismo internacional. Aquí es ir dando argumentos, ir dando punchlines que sean ganadores. O sea, que sea aquí generar emoción positiva. Estamos viendo una gran llegada de turismo internacional que antes iba a Estados Unidos, antes iba a Canadá y ahora está yendo a México porque quieren evitar destinos como Estados Unidos. Quieren venir directamente desde Europa, ya no quieren ir a Orlando, ahora quieren ir a México porque en Orlando, en Estados Unidos, le piden una mini visa. Por ejemplo, yo como español, si quiero comparar Estados Unidos con México, y tengo una familia amplia. Si yo quiero ir a Disneyland, en Disneyland tengo que sacar la esta, que es, no es una visa, pero es una exención de visa, es un registro que te exime de ir al consulado a pedir una visa. Entonces, si soy el padre de familia de una familia de 4, pues echad cuentas. Es un precio relativamente pequeño, son como $30, pero empiezas a echar cuentas y dices 30 por 4, $120. $120 más los tickets. Entonces vamos haciendo cuentas y decimos, tal vez el destino sea Xcaret, tal vez el destino sea la Riviera Maya, porque vamos a ver delfines, vamos a ver tortugas, vamos a ver mucha diversidad cultural, vamos a Chichen Itza y eso Estados Unidos no lo tiene. Entonces, siempre tenemos que ir dando argumentos
que puedan convencer al cliente. También datos duros, por ejemplo, el hecho de que ya haya un poquito más de estabilidad en cuanto a los cruceros, que se hayan reducido. Por ejemplo, este dato no lo sabía. México redujo casi un 90% las tarifas para cruceros, lo que atraerá a miles de turistas. Que cayera un 90% las tarifas para cruceros es súper buena noticia porque eso es un flujo, unas entradas de capital muy fuertes y concretamente entradas en divisas. El poder tener dólares, el poder tener euros en tu entrada de capital, pues siempre ayuda. Sobre todo dólares. Ya sabemos que hay que jugar mucho con este argumento del dólar. Yo siempre digo, el tipo de cambio hay que usarlo a favor y solo a favor. Incluso el tipo de interés también. Hay gente que dice, no, pues ahora está para comprar en dólares, pesos, y es, ¿qué quieres vender? O sea, si quieres vender que tu departamento, que tu desarrollo está súper bien porque se vende en pesos y tú estás comprando barato para luego vender en dólares, es un argumento ganador. Y si la tendencia te manda a lo contrario, pues también puedes decir, compra en dólares y después, dependiendo del tipo de cambio, dependiendo de cómo esté el mercado, puedes vender o en dólares o en pesos. Y en plataformas vas a poder rentar en dólares y luego los gastos los tienes en pesos. Normalmente cuando se habla de dólares pesos, se está poniendo sobre la mesa esta diatriba entre una moneda un poquito más cara, que sea, por ejemplo, para ingresos. Yo lo que he visto normalmente es que se defiende el argumento de que cobras, ingresas en dólares como moneda un poquito más fuerte, que tiene una tendencia a largo plazo más altista, si nos ponemos un poco más técnicos, y luego gastas en pesos, es decir, defiendes el argumento de que tus gastos, tus costos son menores que en Estados Unidos, lo cual comercialmente hablando está genial. Luego, desde una perspectiva lógica financiera, pues tampoco hay una gran diferencia. El hecho de que con 1 millón de pesos compres un departamento y con 1 millón de dólares, pues estás ya del otro lado, ¿no? Pues tampoco es una cuestión tan robusta, o sea, es simplemente un argumento, es una conversación que nos sirve para dar contexto comercial. No es que sea algo estrictamente A o estrictamente B, sino que pues tenemos ese tema o esa perspectiva, ¿vale? Luego tenemos presentación del desarrollo. Aquí nos da el argumento de cómo ir comercializando el desarrollo. Y por último tenemos la presentación en cuanto a los puntos clave, los puntos básicos, es decir, qué amenidades tiene y también decir qué argumentos tenemos en cuanto a la comercialización. Entonces, aquí tenemos esta lista de amenidades que son esenciales. Además, estamos viendo ROIs estimados del 8 al 12% anual, gracias a la altísima ocupación que sigue habiendo en plataformas como Airbnb, impulsadas por el turismo internacional. Por último, acabar con un cierre. O sea, aquí tenemos una estructura muy básica que podemos ir aplicando en cualquier momento. Y también, de nuevo, podemos adaptarlo a un cliente en específico. Por ejemplo, queremos comercializar a un inversor o queremos comercializar con un inversor, ¿vale? Inversor. Vamos con un inversor, vamos con el perfil inversor y aquí nos da un script para videollamada ajustado específicamente para un perfil de inversor, ¿vale? Aquí pues, volvemos a la presentación. Aquí sí es importante pues, romper el hielo un poquito más rápido, romper el hielo con un poquito más de facilidad, de rapidez, ¿vale? Y luego vamos con la presentación, contexto geopolítico, la presentación del desarrollo como tal, cierre con storytelling, call to action, llamada a la acción, ¿vale? Incluso aquí lo que podemos hacer es aumentar un poquito más la información, vamos a hacerlo más técnico porque pues, al final también tenemos que ir simulando, tenemos que ir entendiendo cómo funciona, cómo piensa un inversionista. Y aquí nos da los argumentos. Inicio, la breve presentación, contexto macroeconómico y geopolítico y datos técnicos. Aquí empieza el
cuánto mide cada estudio, una recámara, dos recámaras, poder dar ese contexto en cuanto a dimensiones y después un breve estudio de mercado, ¿no? Es decir, el ROI está entre 8 y 12% anual, dependiendo del uso, ocupación promedio en Playa del Carmen del rango del 70-80% en zonas premium y plusvalía anualizada en las zonas cercanas al 15%, impulsada por aumento de tarifa promedio de cada noche, de tarifa promedio por noche, amenidades, o sea, al final, ¿qué amenidades tenemos? Permite captar esas tarifas por noche un poquito más elevadas y diferenciación del inventario, ¿vale? El gasto en mantenimiento también es un tema muy importante. Todos sabemos que el mantenimiento nos puede facilitar una venta o nos puede poner en duda, ¿no? Ese tema de, oye, ¿qué inversión estás haciendo en un desarrollo? Porque también tienes que pensar a largo plazo, tienes que pensar en términos de mantenimiento, en términos de qué consigues con ese mantenimiento y evidentemente cuantas más amenidades, más caro es el mantenimiento por metro cuadrado. ¿Alguna pregunta, algo que queráis añadir? Di gracias por volver con nosotros. Si tenéis alguna preguntita, con mucho gusto. Y si no, vamos a pasar a los GPTs, a personalizar los GPTs. Muy bien, vamos a crear un GPT. Hasta ahora, todo lo que os he comentado, podéis trabajarlo, podéis acceder sin necesidad de trabajar con un programa Plus o con un programa Pro aquí en ChatGPT. Sin embargo, lo que voy a comentaros ahora sí requiere el programa Plus. Podéis pagar un mes, podéis compartir cuenta, aquí ya lo que estiméis oportuno y vamos directos a cómo crear nuestro propio GPT. También tenéis un vídeo de cómo crear vuestro propio GPT en mi canal de YouTube y allí como es solamente ese contenido, pues me lo tomo con un poquito más de calma. Ahora vamos a hablar de 20 Playa. El otro día estuvimos en el Open House y por supuesto, Dante, si gustas acercarte a 20 Playa, si estás por aquí por Playa del Carmen, te animo a que nos visites, bueno, que visites el desarrollo, que visites a Graciela allí en Tassel House y con mucho gusto aquí estamos también para hacer networking. Ahora, vamos a hacer 20 Playa, desarrollo, argumentos comerciales. Comerciales, y aquí sí le tenemos que decir en Playa del Carmen. Y vamos a buscar 20 Playa, Playa del Carmen. Vamos a buscarlo en Google. Vamos a buscar 20 Playa, ¿vale? Y vamos a buscar el link. Evidentemente, ChatGPT no es omnipotente, es decir, no es capaz de sacar toda la información rápido, sino que le tenemos que dar todo el contexto posible. Le tenemos que decir cómo comercializar o qué queremos comercializar. Vamos a darle este link de Instagram, ¿vale? De 20 Playa. Y aquí ya va a poder tomar la información correspondiente, ¿vale? Voy a ir cerrando también para evitar saturar un detalle, un punto así a tener en cuenta a nivel más de coaching, es que no tengáis muchas pestañas abiertas, incluso que vayáis cerrando alguna, porque fácilmente si tenéis Google Drive y tenéis un ChatGPT abierto o un Gemini abierto, se os va a saturar el ordenador, la computadora, así que mucho cuidado con tener un montón de pestañas abiertas, porque se requiere mucho poder de cómputo, ¿vale? Aquí nos va a crear el GPT. Aquí enseguida tenemos nuestro preview, nuestro modelo básico, ¿vale? Y ahora le podemos ir dándole un poquito más de contexto y un poquito más de cómo darle forma al GPT. Vamos a crear incluso una imagen de perfil, le va a poner nombre y luego aquí estamos para crear argumentos comerciales para 20 Playa, en Playa del Carmen. Y aquí nos va diciendo, este GPT es un asesor comercial y de marketing especializado en bienes raíces y desarrollos inmobiliarios en Playa del Carmen y que nos sirve
para enfocarnos en el proyecto 20 Playa. Aquí podéis poner el proyecto que queráis, o sea, lo estoy poniendo como ejemplo, 20 Playa como ejemplo, pero podéis hacer de las villas de allí de Tulum, Dante, o podéis hacerlo del proyecto que más os guste, ¿okay? O que más queráis promover, o incluso esto es interesante si quieres tener un desarrollo con una comisión un poquito más alta, tener un plan de marketing, un programa de marketing muy específico. Y sí, podéis dejar las preguntas, Graciela, con mucho gusto. Aquí te voy leyendo, ¿vale? Voy a continuar y cuando tengamos la preguntita, ahí os leo en el chat. Podemos subir fotos, podemos subir archivos, podemos subir PDFs, los PDFs los va leyendo y por supuesto podemos trabajar con Copilot, sí. Es también buena herramienta. Copilot es la herramienta de Microsoft o Microsoft y también nos sirve. De hecho, si me puedes apoyar con el Drive de 20 Playa, así hacemos un poquito de demostración en cuanto a cómo podemos subir la información. Si me apoyáis, o incluso Eddie, si me apoyáis con alguna información específica, pues también. De Dreambit. Perdón, pensé que eras Graciela, la de 20 Playa. Pero bueno, Eddie, si me puedes apoyar con el drive de 20 Playa, con mucho gusto. Ok, vale. Sí, Graciela. Si queréis que pongamos algún ejemplo de Dream Build, si tenéis algún desarrollo y queréis que ponga algún ejemplo de Dream Build, ahí me pasáis el drive y lo convertimos rápidamente a la herramienta de GPT, de ChatGPT. ¿Ok? Entonces, aquí podemos subir el documento o la información que queramos y, por supuesto, aquí tenéis el taller en el que lo voy detallando un poco más. ¿Vale? Vamos a ver si. Ok. Vamos con un desarrollo más. Vamos a hacer uno desde cero para que podáis ver cómo, ok, cómo se puede hacer una promoción para Nautila Beachfront. Ok. Vamos a hacerlo desde cero. Este de 20 Playa lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aparcado. Y quiero que veáis cómo podemos pasar de un Google Drive a un GPT, porque actualmente sí es posible conectar ChatGPT con Google Drive, entre otras cosas porque si empiezas a descargar y volver a cargar, tardas mucho tiempo, consumes mucha energía y no es buena idea. Entonces vamos a hacer quiero un GPT para promover, un desarrollo Beachfront en Riviera Maya llamado Nautila Beachfront. Nautila Beachfront. Vale, entonces, ahora nos va a dar la estructura básica, vamos a incluso dejarlo con un logo. Y mientras nos va creando el GPT, voy a descargar el brochure. O sea, al final en el brochure está la información más elemental, está como el 80% de la información relevante. Pero claro, no es lo mismo estar entrando en el Drive a ver si van actualizando la información que directamente estar preguntándole a ChatGPT qué unidades tienen para un cliente que busca una recámara o dos recámaras. Toda esa conversación puede ser más interesante que entrar en un Drive o puede ser un complemento muy interesante a un Drive. Y aquí simplemente nos va a dar el GPT y nos va a decir cómo podemos entrenar a nuestro GPT. Aquí nos está dando el logo y todo. Nautila, promotor virtual. Aquí pues tenemos cómo promocionar Nautila Beachfront de forma profesional y atractiva. Y aquí nos dice, está diseñado para promover un desarrollo inmobiliario llamado Nautila Beachfront en la Riviera Maya. Por supuesto, podemos decir, está diseñado para promover Nautila Beachfront directamente. Y aquí nos va dando unas pautas, nos va diciendo cuáles son las amenidades de Nautila. Muéstreme renders o imágenes. Y aquí es importante recordar que queremos que la información venga directamente del Drive o venga directamente de la presentación. ¿Okay?
sino que sin entrar en sacar la información de Internet, porque evidentemente si hacemos una búsqueda en Internet, lo que nos puede pasar es lo que os voy a demostrar. Si buscamos, por ejemplo, en Google, Nautila, Beachfront, vais a ver la variedad de información que hay. Vamos a hacer Google, vamos a hacer la búsqueda en Google y vamos a observar cómo realmente pues, tienes un montón de páginas que no se actualizan a la vez. Por ejemplo, esta web actualizó el 11 de septiembre de 2024, 21 de octubre de 2024, 29 de octubre. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el correcto? Mejor ir al Drive, como se viene haciendo, ir a la carpeta de Google Drive y simplemente ir a lo que el propio desarrollador está diciendo. Porque todos ellos hacen estrategias para estar posicionados y no necesariamente es lo más correcto. A lo mejor no actualizaron la información, a lo mejor tomaron algún dato mal y qué mejor que ir directos a la fuente, ir directos al Drive y luego, pues evidentemente, poder ir manejando esa información de forma un poquito más directa. Bueno, aquí hemos subido el Drive, podemos subir también la disponibilidad, podemos subir un poquito más de información, sobre todo para un tema de precios, para un tema de qué unidad es más rentable, puede ser más rentable con base a datos de DNA y datos disponibles públicamente. Y bueno, aquí simplemente lo vamos a publicar. Podemos generar el link y aquí os voy a compartir el link para que podáis utilizarlo, para que podáis luego copiarlo, replicarlo y entrenarlo vosotros. Insisto, si en un momento dado queréis vender un GPT, podéis venderlo tipo, oye, yo te doy lo básico, que ya habéis visto, se entrena en 2 minutos, pero necesitamos un manual de preguntas y respuestas. Necesitamos una serie de argumentos que le damos para ponderar algunos elementos por encima de otros. Necesitamos darle todavía más contexto porque si no, pues, nos va a replicar nuestra escasez de información de entrada en una información de salida pobre. O sea, al final esto es una máquina y la máquina no hace milagros. Si tú le das mal alimento, el resultado no va a ser especialmente bueno. Bien, entonces vamos a darle a nuestro GPT, ¿vale? Vamos a generar un poquito de información con Nautila y vamos a empezar con por qué invertir en Riviera Maya y cuéntame el estilo de... Vamos al estilo de vida, ¿vale? Porque aquí nos va a defender por qué ahí y por qué en este desarrollo. Entorno natural y ubicación privilegiada, Nautilus se ubica en Bahía Tancá, Tulum, una zona paradisíaca con playas vírgenes, arena blanca y aguas cristalinas. Está rodeado de exuberante vegetación, cenotes como cenote manatí, ideal para nadar, hacer kayak o snorkel y la riqueza natural y cultural de Tulum, cerca de las ruinas mayas de Tulum, lujo frente al mar, equilibrio entre relax y actividad, conectividad de plusvalía, hablar de lo típico del aeropuerto, del Tren Maya. Bahía Tancá es tranquila y exclusiva y está un poquito apartado del centro de Tulum, pero sigue estando entre Tulum y Playa del Carmen, dándote lo mejor de los dos mundos: paz y acceso a servicios y entretenimiento. De nuevo, veamos esta herramienta como una generación de ideas, como una generación de lluvia de ideas que puede ser luego muy atractiva para nuestro desarrollo, que puede ser muy atractiva para luego ir captando propiedades o ir comercializando con nuestros clientes. Al final, el tener una serie de argumentos capciosos o que luego haya un arte bien trabajado, pues vamos ahora con 3 argumentos clave para la comercialización. Vale. 3 argumentos clave para la comercialización. Aquí tenemos 3 argumentos: ubicación privilegiada, exclusividad y diseño de lujo inspirado en Nautilus, alta rentabilidad de administración libre. ¿Okay? Por ejemplo, el de administración libre sí es una característica que tiene su público. Es a lo mejor un público
no voy a decir más local, pero sí que está en Mérida, que está en Cancún, que en un momento dado puede ir y venir, mientras que una administración condotelera va a un público más internacional, va a un público que busca delegar y olvidarse, y una administración libre es muy atractiva, por ejemplo, para un europeo que quiere tener su propia administración o que ya tiene más experiencia en el mercado, mientras que una administración condotelera puede ser para alguien que no tiene tanta experiencia y quiere empezar delegando todo y olvidándose del asunto, ¿vale? Entonces, el tener una plusvalía anual del 15% y una ocupación hotelera del 76%, pues para la inversión inmobiliaria. Continuamos con lo bueno que es tener una administración libre porque puedes rentar en plataformas como Airbnb, Booking, VRBO y fijar tarifas y gestionar tu propiedad sin restricciones. Entonces, muy interesante ese punto y luego excelente opción para inversionistas que buscan retornos atractivos y flexibilidad total, que si quieren ir un mes o quieren ir 3 meses a su propiedad, pues es su propiedad. Luego, aquí nos dice que quieres enfocarte en inversionistas o comprador final. Vamos a decirle inversionistas para poder tener un poquito más de contexto. Rentabilidad y plusvalía, modelo de administración libre y flexibilidad total, exclusividad y producto escaso en ubicación premium. Y en resumen, Nautila es un activo premium respaldado por plusvalía sostenida, modelo de negocio flexible y la seguridad de estar en uno de los destinos turísticos más sólidos de México y Latinoamérica, ¿vale? Y ahora vamos con cifras más específicas de retorno y costos, ¿vale? Para que tengamos una aproximación un poquito más clara. Aquí es crear información y crear contenido propio, que no sea solamente repetir lo mismo que dice el desarrollador. De hecho, podemos tener el argumento poderoso de, ¿quieres llegar a tener un rendimiento del 15% en Tulum, México? Te explico cómo. Y desde ahí empiezas a gestionar todos los argumentos comerciales. Por ejemplo, si inviertes $400,000 en una unidad, podrías proyectar una revalorización de unos $60,000 al año en valor patrimonial. Ojo, aquí sí entra el argumento de presión de decir, si quieres llegar a $60,000 al año en valor patrimonial, necesitas tomar acción rápido y apartar rápido tu unidad porque son las mejores unidades las que te dan ese valor, esa plusvalía, porque si te esperas a las últimas unidades, las que nadie ha querido al principio, las que no han querido los primeros adoptantes, los primeros pajarillos, como se dice en inglés, los early birds, vas a acabar comprando las unidades dentro del desarrollo que te estoy vendiendo, que te estoy comentando, pero van a estar en un lugar no tan atractivo, no van a tener esa vista que te genera $60,000 al año. Entonces hay que tomar acción rápido. No esperes a que te quiten tu unidad rentable, ¿vale? Eso es un argumento más para inversionistas. También cada uno tiene que definir cuál es su mercado. Si va más a inversionistas, si va más a alguien que está rentando para el disfrutar. Ingresos por renta vacacional, ocupación promedio en Tulum del 76%, tarifa promedio por noche de unidades premium de entre $350 y $700, dependiendo del tamaño, temporada y amenidades. Y, por supuesto, necesitamos dos escenarios, optimista y conservador. Si nos vamos con el optimista, tenemos una tarifa promedio, una ocupación y todo nos acaba generando un ROI sobre esa inversión inicial. Efectivamente, necesitamos ser capaces de tener un aproximado de costos, es decir, aquí el mantenimiento está entre 3 y $5 por metro cuadrado, ¿vale? Y aquí sí, importantísimo ir compartiendo actualizaciones. Si sale el régimen en condominio, si sale cualquier actualización en costos, porque esto va a repercutir en la rentabilidad neta. Si tenemos un aumento en el HOA o en la tarifa de mantenimiento, pues evidentemente necesitaríamos rentar a un precio superior para tener la misma rentabilidad.
Y vamos con los servicios, servicios de agua, luz, internet, un estimado. Podemos incluso elaborar más a través de búsqueda profunda, a través de otro GPT que nos trae esa información específica. Y luego los impuestos. Está entre el 0,2 y el 0,5% anual del valor de la propiedad. Todo el tema de basura, predial, fideicomiso si es extranjero, tienes un fideicomiso y comisiones por plataformas. Airbnb, Booking, entre un 15 y un 20% sobre ingresos brutos. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta las comisiones por comercialización. También incluso si hay algún tipo de administrador o alguna intermediación para que las tarifas y los fees tengan sentido. Costo de la unidad, aquí ya entra un poquito más el sentarnos con el cliente, mostrar las distintas opciones, es decir, podemos apartar esta unidad porque es la que mejor rendimiento suele dar en plataformas, porque tiene las mejores vistas, y ahí ya entras en un rol de comercial o de asesor dentro del desarrollo. Y ya es una labor un poquito más pormenorizada, un poquito más de visualización, un poquito más incluso de una presentación que trabajamos con un Canvas o que trabajamos con un Adobe, ¿vale? Que es la información comercial que vamos a ir manejando. Conclusión, el tener un buen flujo que venga explicado por rentas vacacionales y la plusvalía, tener ambos podría ser súper interesante. Y luego, si queremos simular el retorno con un monto específico de inversión, también podemos hacerlo. Por ejemplo, las unidades que sean un poquito más chiquitas, un poquito más grandes. Vamos a elegir una. A mí me gusta mucho hablar de penthouse. De hecho, yo comercialicé un penthouse en Tulum y me gusta mucho hablar de penthouse, porque al final son las unidades con las que más te diferencias dentro de un desarrollo. Si vas con un estudio, tienes como 50 estudios por desarrollo y no te estás diferenciando tanto, y la diferenciación lo es todo. Y más dentro de un desarrollo, el poder decir, ok, yo tengo un departamento frente de mar, evidentemente lo que quieres es, en la medida de lo posible, quedarte con uno de los que mejor vista tiene. Por ejemplo, nos vamos a quedar con el 13, ¿vale? El 13 que está disponible, ¿vale? Y que efectivamente sigue teniendo esta vista y pues, no tiene tanto impacto directo del mar. Entonces, el 13 son 12.900.000, ¿vale? Y es un precio que tenemos que venir a justificar, ¿ok? Ahora le vamos a decir, necesito la corrida financiera para un penthouse house de 12 millones de pesos mexicanos y vista hablar. Vale, con esto ya debemos tener la información para poder sentarnos con un cliente y decir, de hecho esta simulación específicamente para ti porque sé que tienes el presupuesto y tienes 738.000 dólares que invertir, ¿vale? O para invertir de presupuesto. Ahí, por supuesto, o ahí entra el discovery, ahí entra el entender a tu cliente. Tenemos los datos base, en temporada baja podremos estar en torno a los 500 dólares por noche, tarifa alta 800 dólares por noche. Incluso ya va haciendo cálculos de la dimensión, de la capacidad de poder adquisitivo, el decir, ok, es gente que viene desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Europa, con este poder adquisitivo y tarifa promedio de 650 dólares, tener 274 noches al año, con los gastos que ya hemos comentado, y acabas teniendo una inversión rentable del 18% anual. Evidentemente aquí hay que incluir si es extranjero o es nacional, si tiene algún tema con el tipo de cambio, etcétera. Todos esos cálculos hay que incluirlos. Si él lo administra de forma directa o si vamos a contar con un administrador, eso también es súper importante. Por último, esa plusvalía de renta más plusvalía. Siempre al final hay que ir con los dos escenarios, ¿no? Es decir,
si tienes una buena renta vacacional, vas a tener ese ingreso mes con mes y también, si no hay una buena renta, recuerda que estás recuperando a través de la plusvalía. Si luego lo vendes, pues vas a tener un ingreso acumulado súper interesante, súper atractivo. Conclusión, Nautila ofrece un excelente margen de rentabilidad para un penthouse frente al mar. Incluso en escenarios conservadores, el ROI neto supera el 14%, sin contar la plusvalía. Y ahora, con la plusvalía, el retorno total puede acercarse al 30% anual, consolidando a Nautila como una oportunidad sólida para inversores o inversionistas. Ahora, el flujo de mes detallado lo podemos seguir afinando. O sea, aquí podemos hacer detalle financiero hasta el infinito y más allá. No es algo que queramos hacer hoy continuamente, pero sí queremos una imagen de cómo quedaría la rentabilidad para comercializar. ¿Ok? Vamos a ver cómo quedaría en imagen. ¿Vale? Y aquí está la conceptualización. Y ahora se lo vamos a pedir ahora en PNG. Si queremos que nos lo dé en imagen, solemos pedirlo en PNG. Y también podríamos estar solicitándoselo a Sora, por ejemplo. Sora es un GPT. O sea, el Sora está entrenado para generar imagen y generar vídeo de forma mucho más estética, porque está muy entrenado para maximizar ese tema de la estética, ¿vale? Incluso le podemos decir qué formato queremos. Por ejemplo, vamos a pedirle 1.1 para una publicación de Instagram. Le vamos a dar imagen, porque así para empezar es mejor pedir imagen y luego, si queremos, podemos pedirle un vídeo, ¿vale? Y aquí vemos que está generando, ¿vale? Luego, aquí vemos cómo también nos lo está generando en PNG. Incluso podemos también usar DALL-E. Pero bueno, nos vamos a quedar en estos dos. Como veis, evidentemente, todavía en texto, ChatGPT tiene mucho que mejorar. Continuamente veo que se come letras, que no pone bien los puntos. O sea, aquí habría que terminar de editar a través de Canva, ¿vale? O le podemos ir diciendo, es precio, precio, en vez de preco, ¿vale? Precio. Luego, inversión, inversión, coma, no inversión. O sea, al final, estos problemas, estos inconvenientes en ChatGPT vienen de que tiene mucho cuidado con que copiemos marcas o que incluso reproduzcamos la información al 100% y por eso hacen breves modificaciones. Inversión, ¿vale? Y luego el punto aquí son 738.000. Aquí deja un poquito de espacio. O sea, todo eso lo podemos ir comentando. Vamos a ver si nos lo edita bien o si por el contrario pues tenemos algún tema, ¿vale? Pero en general lo suele editar bien. Luego que le decimos cómo proceder o qué tiene que modificar, qué tiene que cambiar, ¿vale? En Sora nos lo están generando, ¿vale? Y aquí podemos ir comparando todo lo que es esa información que queremos mostrar del desarrollo. Aquí en Sora, la verdad, nos ha ido un poquito mejor. Esto lo podéis compartir de forma directa, lo podéis compartir con vuestros clientes. Como veis, en Sora tenemos un output mucho mejor. Y Sora nos ayuda muchísimo. Hola Pablo, bienvenido, gracias por venir. Aquí estamos creando y comparando los distintos modelos, ¿vale? Personalmente, sí creo que hay que dedicarle ese tiempo a utilizar cada GPT, porque no es lo mismo el GPT o la información que estamos creando desde nuestro GPT, ¿vale? Que la información que estamos utilizando, que estamos empleando para realmente irnos con Sora, que es un GPT que está mucho más entrenado, ¿vale?
Entonces, eso es súper importante a la hora de ir viendo opciones y de ir viendo cómo vamos a trabajar con nuestros clientes, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algo que queráis añadir, comentar de lo que llevamos visto? Porque evidentemente aquí el objetivo es que podamos interactuar y que podamos luego también dejar comentarios en el chat, ¿vale? Luego va a quedar disponible en el canal de YouTube. Vale, perfecto. Va a quedar disponible en el canal de YouTube para vuestros comentarios y para vuestro feedback, ¿ok? Siempre, eh, siempre abierto y disponible para cualquier pregunta y para cualquier comentario, ¿ok? También importante, como he comentado antes, no abrir demasiadas pestañas o demasiado navegador, porque evidentemente hay bastante procesamiento con la inteligencia artificial y si utilizamos muchas herramientas, vamos a acabar saturando nuestra compu. Bueno, volvemos a utilizar lo que viene a ser el programa. Vamos a usar Sora, ¿vale? Para generar esas imágenes, ¿ok? Vamos a generar imágenes realistas y que estén diseñadas, estén creadas con un GPT que está entrenado específicamente para imagen. Cuando no lo hacemos, el problema es que empezamos a mezclar. Empezamos a usar herramientas para lo que no fueron concebidas y siempre tenemos que mantener eso en mente, ¿ok? Entonces, vamos a mantener esa comunicación con Sora. Ahí se cayó un poquito. Y de hecho, tened mucho cuidado con el tema del poder de procesamiento, con el poder de cómputo, porque gastan un montón de megas. Entonces, sí hay que pensar muy bien antes de saturar. Hola, Itzel, bienvenida. Espero que estés disfrutando también. Vale, pues vamos a continuar desde esta imagen que ya nos ha producido Sora. Sora es un GPT de, es un GPT dentro de ChatGPT, ¿vale? Y aquí le podemos ir pidiendo un poco más de información, le podemos ir pidiendo también que nos genere, ahora que nos genere un arte más atractivo visualmente y para ello podemos utilizar la imagen que nos dio, la vamos a cargar, ¿vale? Para que sea con base a la información de texto, queremos que nos genere un arte, queremos que nos generes un arte muy visual para una creatividad de Instagram y poder promover así el desarrollo. Bitcoin. Aquí también podemos subir más información. Por ejemplo, podemos subirle el Drive. Podemos subirle... del Drive podemos subir una serie de información, ¿vale? Siempre podemos ir subiendo, por ejemplo, el brochure o podemos ir tomando capturas de pantalla. De hecho, vamos a hacer eso. Vamos a tomar una captura de pantalla de esta imagen y vamos a decirle que la utilice, ¿vale? Lo típico de vas a Canva y utilizas las imágenes, los renders que tenemos en el Drive, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos aquí a generar la imagen, ¿vale? Vamos a Preview y lo que vamos a hacer es nutrir a Sora, en este caso, con toda la información necesaria para poder ir produciendo una mejor calidad de archivos, ¿no? Vamos a Desktop y vamos a añadir esta información, ¿vale? Por supuesto, vamos a quedarnos con Sora porque en imagen está muchísimo más desarrollado, ¿vale? Está mucho más desarrollado que si usamos un GPT que tenemos entrenado con la información del desarrollo y que no nos va a dar tan buenos artes. Ya os lo he demostrado y por una cuestión de productividad, sí podríamos estar solo usando el GPT, pero la realidad es que tenemos que ir siendo versátiles dentro de ChatGPT, ¿vale? Entonces, vamos a subir esta imagen que os comentaba y vamos a subirla desde desktop. Aquí, aquí la estamos subiendo
Y de nuevo, hay que alimentar al sistema, hay que alimentar a la máquina de la mejor forma posible, ¿vale? Siempre pensando no solamente en ser comodones de esto de, va, pues la inteligencia artificial, que saque la información de Internet, sino que tenemos que ir nosotros haciendo el esfuerzo de darle la información, ¿vale? Y de decirle, oye, necesito que esta información esté incluida dentro de mi creatividad, dentro de mi archivo, ¿ok? Entonces, aquí le vamos a dar a guardar y lo vamos a guardar de tal forma que en el desktop esté ya incluido, ¿vale? Para nuestro día a día, para nuestros archivos, ¿ok? También que si abrimos varios GPTs, si abrimos un Drive y vamos abriendo demasiada información, pues se nos va a saturar el ordenador, ¿vale? Y hay que tener cuidado a la hora de trabajar con varias cosas en paralelo. Vuelvo a repetir, para que lo tengáis presente, para que lo tengáis en cuenta, ¿ok? Y por lo tanto vamos a tener eso sobre la mesa, vamos a ir creando todas las creatividades posibles y vamos a ir añadiendo la información porque aquí veis lo que gasta Sora. Sora gasta 2,1 gigas, gasta una barbaridad, así que tenedlo muy presente antes de saturar vuestro ChatGPT y por lo tanto tened mucho cuidado a la hora de procesar tanta información. O sea, es un tema delicado y que al ser potente, al ser muy potente, pues sí está súper padre que lo usemos, ¿vale? Pero también mucho cuidado con saturar o sobresaturar vuestro navegador, ¿vale? Siempre con pocas pestañas, con información realmente necesaria y realmente útil. Ahora lo vamos a volver a retomar, ahora que se arregle y sobre todo que podamos tener una experiencia un poco más fluida, un poco más sencilla, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que queráis plantear en el chat? Con mucho gusto. ¿Cuáles son los costos de estos GPTs? Estos GPTs se pueden programar a través de el ChatGPT Plus, ¿vale? Y el ChatGPT Plus está en torno a 400 pesos al mes. Creo que está un poquito más económico de 400 pesos, pero también depende de qué cuenta tengáis, de si la tenéis en pesos, en dólares, para poder utilizar, para poder emplear ChatGPT. Y Sora está disponible sin costo, pero también tiene sus restricciones. Por ejemplo, puedes generar gratuito 3 al mes, 3 artes al mes y por eso hay que tener muy presente que hay un límite, ¿vale? Que no es simplemente producir por producir, sino que tenemos que ir priorizando lo importante o lo que queramos realmente, ¿ok? Porque si no, vamos a estar dando palos de ciego y vamos a estar subiendo a Instagram imágenes como la que visteis antes, que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, vamos de nuevo a subir lo que estábamos comentando. Creo que este es más... Bueno, vamos a ver si me deja los dos. Vale, subimos los dos y ahora vamos a subir los renders, ¿vale? Vamos a irnos a subir desde el dispositivo, ¿ok? Y aquí subimos los renders y la información correspondiente, ¿vale? Vamos a abrir y aquí ya tenemos subida la información, tanto de la disponibilidad como del render, ¿vale? Y aquí quiero un arte muy comercial y elegante para Instagram. Ahí le vamos a dar a volver a mezclar, a remix. Y bienvenidos a los que acabáis de entrar, a Selim, a Itzel. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, aquí a vuestra entera disposición. Vemos que nos está generando ese arte para Instagram. Recordemos que en este proceso se consume mucha memoria, 2,1 gigas. Entonces no os recomiendo ver vídeos de gatitos en lo que esperáis a que se genere este arte. ¿Por qué? Porque vais a saturar la compu por mucho poder de cómputo que tengas y por muy buen wifi que lleves. Es mejor utilizar el celular
si queremos estar ociosos en lo que sale este arte, ¿vale? Aquí vamos viendo que se genera el 10% y bueno, aquí vamos a volver con este arte. Como veis, este arte fue malísimo y la razón por la cual fue malísimo es que estamos en un GPT que no está entrenado para procesar tan en detalle nuestra información. También lo suyo sería cambiar el modelo y usar un modelo que razone un poquito más o que programe un poquito mejor. La realidad es que es mejor salirse a Sora o irse a Wall-E, pero sobre todo Sora. Sora es súper poderoso en cuanto a producción de imagen, producción de artes y demás, entonces también a tenerlo en cuenta. Y después vosotros podéis desarrollar vuestro GPT, vendérselo a un desarrollador o decirle a un desarrollador para que lo puedas utilizar o lo puedan usar tus asesores. Puedes acceder a través de un link que te generaré cuando lo estemos entrenando, cuando lo hayamos entrenado. Y como es algo que se entrena, pues ahí hay que tenerlo presente. Por ejemplo, este arte me parece súper interesante, ¿vale? Porque nos pone de fondo el desarrollo, el render del desarrollo, y aquí nos va dando un poquito el ROI y nos va dando las métricas correspondientes. Sí tiene sus detallitos tipo tarifa promedio. Aquí sí se le fue un poquito este 3 pero es lo único, ¿vale? Año también. O sea, son detallitos que puedo ir trabajando, ¿vale? Si queremos darle ese feedback o queremos trabajar ese feedback, aquí sí le vamos a dar remix y aquí le vamos a ir diciendo, por ejemplo, aquí es año, año, le vamos a ir diciendo aquí abajo año, es año, no año, entonces eso se lo tenemos que ir describiendo, se lo tenemos que ir diciendo, ¿vale? Lo digo para que lo tengamos bien presente, para que esté clarito y de nuevo hay que ir con cuidado porque si ChatGPT ya de por sí consume bastante energía, Sora consume mucho más. Entonces, pues para artes es interesante, pero tened en cuenta ese consumo. Es año, ¿vale? Y aquí vamos a ir trabajando paso por paso lo que viene a ser esta información. ¿Ok? A ver, vamos a decirle, ¿es año? No, no otra cosa, ¿vale? Vamos a mantenerlo. Pero ya digo, el arte con Sora es mucho más preciso. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay que estar con una compu, no con el móvil, ¿vale? No es para algo rápido, sino que es para algo un poquito más detallado, ¿ok? Y como veis, nos ha generado un arte bastante fiable y bastante bien detallado, bastante bien trabajado. ¿Alguna pregunta, lo que queráis añadir o que queráis comentar? Por ejemplo, aquí vimos cómo se desplazó un poquito el texto para que se viera todo bien. O sea, que no sea un texto tapado por el edificio, sino que hemos movido un poquito, ¿vale? Para la parte de escenario optimista. Aquí le vamos a decir 350 y año, ¿vale? Hay que decirle paso por paso, ¿vale? Pues todos los detallitos que hay que ir cambiando. ¿Vale? Pero no es lo mismo cambiar detallitos así pequeñitos que lo que nos dieron antes, que sí tiene errores bien profundos de base. ¿Ok? Aquí puede fallar un poco en cuanto a procesar esos detalles, pero no son tan burdos, no es tan grande como el procesamiento, el procesador básico. Aquí incluso nos dan las herramientas para poder ir dándole forma a nuestro arte, ir dándole forma a nuestra creatividad. Y luego vamos a poder ir al remix, nos van a ir diciendo un poquito ese feedback, ¿vale? Y vamos a tener más alternativas, más opciones con Sora. Insisto, Sora es un GPT dentro de ChatGPT, ¿ok? No es el ChatGPT normal, sino que es un GPT que entrenan con capacidad de renderización
Y eso consume mucha batería, consume mucha energía de cómputo. Tienes que poner a trabajar otras máquinas y por lo tanto, ChatGPT, si no tienes una versión de pago, te lo restringe enseguida. Te deja hacer dos y a la tercera te dice compra créditos porque ya no te voy a subvencionar yo, ya no te voy a apoyar yo para que estés aquí probando, ¿no? Es o pagas o no me interesa, ¿vale? Por ejemplo, aquí se ha cometido un error, ha cambiado año por lo que había antes, ¿vale? Pero en ambos casos nos ha dejado $650. Ahí antes eran 350, ¿vale? Entonces, pues sí, hay que estar detrás de él. Por eso decía antes, cuidado con tener automatizado todo o excesivamente automatizado todo, porque realmente hay que ir supervisando. O sea, aquí también comete un error que es el ingreso bruto, ¿vale? Lo toma en el conservador y luego en el optimista toma el neto. No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, ahí sí os recomiendo usar Canva o usar un programa de edición como Adobe, ¿vale? Para poder cambiar los textos y que sea solamente cambiar los textos, que no sea elegir el nivel de oscuridad del fondo, que no sea, por ejemplo, ir cuadrando estos detallitos. Y por supuesto, ahora podemos crear vídeo, ¿vale? Vamos a crear vídeo y vamos a ir generando esos artes, ¿vale? De nuevo, cuidado con tener un montón de cosas abiertas, porque si tenéis muchas cosas abiertas, pues evidentemente vais a saturar el sistema y no va a estar padre, ¿ok? Algo que queráis añadir, comentar, por supuesto, en el chat. Estaré abierto a leeros, a que lo vayamos viendo. Y de nuevo, mucho cuidado con tener muchas cosas abiertas, porque si saturáis, si sobresaturáis el sistema, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, vamos a darle a crear vídeo y crear vídeo ya es pues, utilizar prácticamente todo el poder de cómputo de vuestro ordenador, de vuestra compu, ¿vale? Entonces, es incluso recomendable no estar presentando en directo, porque si estáis en un Zoom, pues ya vais a consumir tanto poder de procesamiento que realmente pues, lo vais a tener un poquito más complicado, ¿ok? Pero creo que ha quedado clara esta idea de si queremos generar renders, si queremos generar imágenes, artes, creatividad, necesitamos utilizar un GPT específico, necesitamos utilizar un GPT para aquella finalidad que nos hemos marcado, ¿ok? Y por supuesto, siempre con la precaución de no quemar recursos o estar con un plan que ya definimos al inicio de qué quiero conseguir, de cómo lo quiero conseguir, etcétera. Bueno, sí conseguimos lo de año, pero sí vimos que hay que darle un poquito más al tema de animar, ¿vale? Vamos a animar este arte para promover en Instagram. ¿Vale? 700, vamos a ir paso por paso. Lo queremos en 1:1, lo queremos en resolución alta, lo queremos de 5 segundos. Si queremos más segundos, ahí sí tenemos que contratar el Pro. Ese son $200 al mes. Entonces, está intenso. Vamos a darle solo una variante porque si no estamos aquí esta mañana. Y también podemos darle un poquito más de personalización. Por ejemplo, efectivamente en el 2 vamos a tener que ir pidiéndole eh, que ajuste aquí año, vamos a tomar el neto y vamos a tomar también que son 500 dólares la noche, ¿vale? Aquí vamos a decir, no es 650, vamos a poner 500, son 500. Y aquí abajo vamos a pedir que sean año, no, eh, no lo que hay ahora. Y por último, ingreso bruto es ingreso neto, ¿vale? Vamos a remixear. Y aquí también está produciendo. Claro, si yo no hubiera tenido la versión Pro,
o Plus, me habrían dicho, se acabaron tus créditos, ahora te toca pagar, ¿vale? O sea, sí podéis probarlo, podéis ensayar un poquito, pero si vais a estar creando contenido para Instagram y así, pues mejor pagar una licencia y estar creando este contenido con tranquilidad y sin límites, ¿vale? Pero bueno, ahí cada uno debe de tomar sus propias decisiones. Creo que lo único que cambia en la ocupación, pero bueno, quiero que quede un poco más marcado el tema de los escenarios, ¿vale? Para que esté bien clarito que en el escenario optimista tienes menor precio y tienes también menor ocupación. O sea, mejor precio y mejor ocupación, ¿vale? De hecho, incluso se lo he dicho más. Bueno, vamos a pararlo. Nos hemos dado cuenta de que lo hemos dicho mal, entonces lo vamos a parar y vamos a decirle que esto se va a mantener, ¿vale? Lo único que vamos a cambiar es año y vamos a cambiar ingreso neto, ¿vale? Cambiamos a año, ¿vale? A año, entre comillas, año, ¿vale? Y ingreso, ingreso. Es que si le decimos aquí neto, eh, mm, no va a ser tan atractivo. Entonces vamos a poner años. Sí, habría que explicar en una conversación por qué ingreso neto en el optimista y evidentemente es un dato mayor, ¿vale? Incluso podríamos rehacer el arte. Por eso es tan peligroso estar iterando demasiado o estar editando demasiado como lo estoy haciendo así. Es mejor irte a un programa de edición como Canva y poder editar el texto de forma directa, ¿vale? De todas formas, pues, evidentemente aquí hablamos de diseño y el diseño no es fácil, no es sencillo. Tenemos que ir con todos los detallitos, tenemos que ir con un nivel de precisión alto. Al final estamos hablando de comercializar, estamos hablando de captar la atención y no se puede hacer de buenas a primeras. Tenemos que hacer una buena inversión. O sea, el hecho de estar hoy aquí es un motivo de celebración porque quiere decir que estáis comprometidos con vuestra creación de contenido, con vuestros GPTs y con vuestra capacidad de crear contenido de calidad también. El objetivo es que los desarrolladores apoyen esta creación de contenido y podamos estar también en la oficina en presencial o podamos estar online con estos talleres, ¿vale? Ok, ¿alguna preguntita que queráis dejar en el chat, algo que queráis añadir? Por supuesto, es bienvenido. Y ya estamos acabando, estamos esperando al vídeo y estamos viendo ya la edición final. Estamos viendo que el precio se mantiene bien. Escenario conservador, escenario optimista. Vale, mantenemos precio por noche, solo cambia la ocupación y el ingreso, ¿vale? Aquí sí nos ha mantenido, o sea, aquí nos ha cambiado de bruto a neto, pero no ha hecho el cambio de los precios. Entonces ahí, cuidado. ¿Por qué? Porque evidentemente si tiene el mismo precio y mayor ocupación, pues el ticket, ¿vale? Tiene que ser más alto. El ingreso neto tiene que ser más alto. ¿Vale? Y eso sería ir a la fuente, sería ir al cálculo que habíamos hecho en la conversación para tener ese dato bien a mano y bien presente en el documento. ¿Ok? Y si dudamos o si hay algo que no nos termine de encajar, pues mucho mejor editarlo nosotros manualmente. ¿Vale? Y de nuevo, aquí luego hace los cálculos mal, pero porque ya tomo los datos de arriba. ¿Vale? Como veis, le cuesta todavía determinar qué es una ñ, ¿vale? Son cosas de inteligencia artificial que, pues, evidentemente, hay que ir manejando. Y no es magia, o sea, sí se parece mucho a que sea magia, pero si estamos en ventas, si estamos en un arte para una publicidad, hay que tener mucho cuidado porque pues, en un detalle de estos te dicen, no, está generado por inteligencia artificial, está generado sin una inversión en diseño
¿Y dónde está tu diseñador? ¿Por qué el diseñador no ha mejorado la estética? Y la realidad, esto sirve de base para decirle a un diseñador qué quieres, pero si estamos hablando de una publicidad, pues sí, hay que invertirle, ¿vale? Hay que invertirle porque de verdad son encargos muy específicos, es una inversión significativa y no podemos arriesgarnos a que no nos llegue flujo o no nos llegue tráfico por un arte que no es óptimo, ¿ok? Sí podemos tener la idea, podemos tener el concepto, podemos decir, ok, pues nos gusta más que se vean más las letras o queremos que sea un poquito más clarito. O sea, todo eso se le puede decir a un diseñador o que haya un degradado, que se vea más la parte de abajo por ser más oscurita. O sea, todo eso se lo podemos decir. Pero no es magia, de nuevo, no es magia porque no podemos estar continuamente esperando a que Sora o ChatGPT nos den todo así súper detallado y súper perfecto. No, tenemos que ir interactuando, pero luego también tenemos que irnos al editor y hacer las modificaciones correspondientes, ¿vale? Estamos esperando a que nos genere el videíto, el vídeo, pero incluso también me atrevería a decir que ChatGPT es una herramienta que no directamente nos consume o nos ahorra tiempo, también nos consume esa energía, ¿vale? Que antes no estábamos dedicando, pero bueno, al final lo que queremos es aumentar la calidad. O sea, lo que queremos es dedicarle tiempo a nuestro proceso de producción y dedicarle tiempo con garantías, con la garantía de que le vamos a dar la mejor calidad a nuestro cliente, ¿vale? Y aquí ya lo tenemos en Dynamic. Aquí nos va dando lo que vendría a ser el texto, la animación, ¿vale? Y vamos a ir editando para que, bueno, para que tenga ese, por ejemplo, esa, ese arte, ¿vale? Que queremos. Vamos a darle a descargar. Vamos a descargar, ¿vale? Y aquí el vídeo, vamos a descargarlo, ¿vale? Y aquí lo vamos a observar. Aquí vamos a observar la animación, ¿vale? Que en este caso es solamente el logo, ¿vale? Pero le podemos pedir que sea una animación un poquito más eh, atractiva visualmente hablando, ¿ok? Aquí solamente está el logo, ¿vale? Y es lo único que se modifica, pero le podemos pedir una entrada, ¿vale? Le podemos decir un poquito más para poder promover adecuadamente en Instagram. De hecho, le vamos a decir que que vayan apareciendo el texto, que vaya apareciendo el texto, ¿ok? Progresivamente. Aquí lo vamos a volver a generar porque evidentemente si queremos que realmente nos entiendan, pues tenemos que detallar lo que queremos, lo que solicitamos. ¿Ok? En el chat podéis dejar de dónde sois, si tenéis alguna agencia, si trabajáis en alguna agencia, si sois independientes, todo eso lo podéis dejar debajo en el chat, ¿ok? Con mucho gusto. Ahí os voy leyendo y ahí lo vamos viendo, ¿ok? También podemos volver otra vez a los GPTs. Para los que habéis entrado ahora, vamos a hacer un breve repaso de los GPTs. Y como comenté antes, tengo un tutorial en YouTube totalmente disponible sin costo, ¿vale? Que sirve para crear vuestro propio GPT. El objetivo de este taller, honestamente os lo digo, es tener sponsors para otros talleres que podamos grabar o que podamos organizar digital o presencialmente. Y vamos con el GPT que habíamos creado antes de Nautila, ¿vale? Y aquí veis, cuéntame sobre el estilo de vida, por qué invertir en Riviera Maya, muéstrame renders o imágenes. Aquí sí nos puede sacar los renders, las imágenes que, que podemos ir creando. De nuevo, nos da la idea, ¿vale? Nos dan las ideas, pero tenemos que ir a la renderización original. O sea, tenemos que ir con nuestro equipo y tenemos que decir, oye, quiero
este tipo de render para promover el desarrollo o quiero que me apoyes con un render que podamos ir compartiendo con los clientes, ¿vale? Y esa es un poquito la lluvia de ideas, ¿vale? Luego tenemos lo que vendría a ser el segundo paso, que ya puede ser un poquito más detallado, ¿vale? Puede ser un poquito más en profundidad para trabajar con nuestro asistente, ¿vale? De hecho, aquí nos vamos a Nautila y vamos a pedirle información sobre las amenidades, ¿vale? El folleto incluye las amenidades. Ubicación privilegiada frente al mar, son 15 departamentos, administración libre, o sea, todo esto nos lo va dando, ¿vale? Y, por supuesto, es importante que no sea solamente el brochure, sino que le demos un poco más de contexto al GPT para entrenar, ¿vale? Y que así podamos estar un poquito mejor preparados para enfrentarnos, para ir con el cliente, ¿vale? Bueno, aquí nos va generando la entrada de texto, de imagen, ¿vale? Y por supuesto, aquí nos va sacando la imagen, aquí nos va generando ese movimiento que estábamos comentando. Pero por supuesto hay que ir encontrando el encaje y también cuanto más compleja es la tarea, más tenemos que enfocarnos en editar paso por paso o usar un programa de edición, ¿vale? En imagen es mejor que en vídeo, hoy por hoy, Sora. Sora, la verdad, es buena procesando información que está muy clara y un paso a paso que está muy claro. Pero luego ya cuando es dinamizar y ya es añadir ese movimiento, ya hay que explicar muy en detalle. Por eso hay tantos asistentes de inteligencia artificial, porque el entrenamiento es diferente, porque la información es diferente, porque esas máquinas que usan para procesar estas solicitudes son diferentes y todo eso lleva créditos, o sea, todo eso lleva un pago que hace o Microsoft o lo hace OpenAI para que al final del día haya un negocio, ¿vale? Que las cosas fluyan como negocio y no solamente como altruismo, ¿ok? Hasta aquí el taller de hoy, espero que os haya servido, que os haya gustado. Por supuesto, quedo a vuestra disposición, quedo a vuestra disposición en mi canal de YouTube de automatizaciones. Tengo otro canal de YouTube más grande de cripto, que se llama Adrián Momentum, pero aquí os comparto el de Automatiza con Adrián, porque bueno, aquí estamos un poquito más en confianza para hablar de inteligencia artificial, para hablar de cómo crear tu GPT. ¿Ok? Estoy empezando, así que os agradecería vuestro apoyo para ir a por esos 1000 suscriptores. También si tenéis algún desarrollador que quiera promocionarse, que quiera llegar a más suscriptores o llegar a más público, con mucho gusto le podemos apoyar para conseguir esos objetivos y para llegar a esas metas. Aquí me despido, espero que os haya gustado el taller, que hayáis disfrutado con ChatGPT y con Sora y por supuesto, gracias por haber venido. Si queréis compartir vuestro teléfono, si queréis compartir un poquito de información, vamos a dejar unos minutos en el chat. Y recapitulando, para los que acabáis de entrar, para los que os habéis unido en los últimos minutos, deciros que cuando entramos en ChatGPT, a la izquierda tenemos los GPTs, tenemos lo que es la tienda de los GPTs. Y en esto, ChatGPT está muy por delante de Gemini. Gemini si nos facilita, nos permite hacer gems, pero no los podemos compartir, no podemos ir a la tienda de los GPTs y por lo tanto sí podemos usar BO3, podemos usar algunas herramientas específicas, ¿vale? Estas que habéis estado viendo de la construcción de las pirámides en tiempo real y cosas de estas, de episodios históricos que van contando, pues eso se hace con programas muy específicos y probablemente hayan utilizado BO3 o hayan utilizado alguna herramienta específica de las que veis aquí, ¿vale? Y por supuesto, a la hora de hacer una presentación, a la hora de tener ese
tema de herramientas, podemos usar, por ejemplo, Bit, podemos usar herramientas más sofisticadas, ¿vale? Vamos a utilizar esta herramienta para darle vida, ¿vale? A lo que hemos estado comentando. Vamos a pedirle que le dé vida a esta información que teníamos y, por supuesto, dale dinamismo a esta info en un vídeo. Es ir probando las distintas herramientas y GPTs específicos, ¿vale? Vamos a crear ese breve vídeo. Comercial, continúa. Y aquí vais viendo cómo interactuar con la herramienta, ¿ok? Aquí nos va dando el script y sí crea el vídeo. Cuando hablamos de vídeo, sí es cierto que hay que ser más conscientes de las limitantes, de las limitaciones. Hoy por hoy, yo recomiendo trabajar más primero la imagen, incluso primero el texto y luego ya la imagen, ¿vale? Y aquí vamos a ver cómo nos genera este vídeo, ¿ok? Podemos añadir luego subtítulos, podemos hacerlo más detallado, pero vamos a ver algo básico, vamos a ver el resultado básico, la previsualización, ahí la está generando. Cuando la tenga generada, mira, aquí ya nos está dando esta primera visualización a través de bit.io, ¿vale? Aquí lo estamos viendo a la izquierda. Descubre el paraíso en cada rincón. Vive rodeado de naturaleza y luz. Bueno, también van a cometer sus errores, ¿vale? Utiliza un vídeo que dice, podrías usar la imagen, sí, pero al final del día tenemos que ir entrenando a esta herramienta y sí, el primer impulso, es decir, no es lo suficiente, pero podemos ir editando. Cualquier cosa lo podemos ir editando, ¿vale? No son millones, no son 13 millones de dólares, son millones de pesos. Pero bueno, ahí lo vamos editando, ¿ok? También cuando usamos un GPT, tenemos que ver si ese GPT tiene costo, ¿vale? Algunos sí tienen costo para herramientas un poquito más sofisticadas, un poquito más elegantes, ¿ok? Como veis, si tenemos un avatar, si tenemos video, ¿vale? Que podemos cambiar, que podemos editar y podemos, por ejemplo, aquí sí subir lo que hemos descrito, ¿vale? Por ejemplo, el render que tomamos lo podemos utilizar, ¿ok? Podemos usar este render y podemos decirle, oye, usa el render, que para eso lo tenemos. No saques una imagen que no tiene ningún sentido. Ahí lo estamos cambiando. Y aquí lo volvemos a cambiar. Replace media. Vamos a poner este media que hemos comentado, ¿vale? Y vamos a poner el de los precios. Como veis, hay herramientas que nos permiten editar de forma más flexible, ¿vale? Y evidentemente esa flexibilidad puede ser muy interesante para que el resultado sea realmente fiable. Bueno, aquí vamos a empezar y vamos a generar ese vídeo que estamos marcándonos como objetivo. ¿Ok? Estamos generando tu vídeo. Es una herramienta externa, pero que va a procesar información desde ChatGPT. ¿Ok? Herramienta externa que generamos desde ChatGPT. Y mientras tanto, vamos a volver a los GPTs. Aquí tenéis un montón para poder ir probando. Este, por ejemplo, es de búsqueda profunda. Wolfram es de matemáticas. También podemos irnos a productividad. Y aquí veis lo que queremos ir utilizando, ¿vale? Canva. Podemos hacer PDFs con chat, con organización, imágenes fotorrealistas, ¿vale? Este, por ejemplo, es súper interesante a la hora de generar imagen hiperrealista. O sea, al final es
¿Qué queremos? ¿Qué estamos buscando? ¿Vale? Y también podemos crear nuestro propio avatar. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y solamente os he traído la superficie, ¿vale? El crear contenido sí requiere un esfuerzo que se puede automatizar o hasta cierto punto podemos automatizar, ¿ok? Entonces aquí ya podemos reproducir y ya podemos ver un poquito cómo sería, ¿vale? Y vamos a ir viéndolo en tiempo real. Descubre el paraíso en cada rincón. Vive rodeado de naturaleza y lujo en residencias exclusivas desde 8,6 hasta más de 13 millones de pesos. Diseño espectacular, terrazas privadas y vistas que quitan el alma. Aquí podéis salir vosotros, ¿vale? Aquí podéis generar un avatar vuestro y espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado y si tenéis cualquier pregunta, queda a vuestra entera disposición. Os mando un abrazo, va a estar disponible la grabación en Automatiza con Adrián y mucho más. Seguimos.